Deseo comenzar agradeciendo en primer lugar al Consejo de la Judicatura de la República de Ecuador y a la Universidad Internacional de La Rioja la amable y generosa invitación a participar en este evento, y en segundo lugar pidiendo disculpas por no encontrarme presente entre ustedes esta mañana debido a circunstancias familiares. El argumento principal o tesis de fondo de mi ponencia será el siguiente. Tanto la teoría como la práctica de la interpretación constitucional están condicionadas por dos factores, uno subjetivo y otro objetivo, al saber, el concepto de constitución que posea el intérprete y el tipo de materiales normativos que debe interpretar. Los denomino respectivamente subjetivo y objetivo porque el primero se refiere al sujeto de la actividad interpretativa, es decir, al intérprete constitucional, a su propia subjetividad, y puede operar incluso de manera inconsciente. El segundo, por su parte, es objetivo en la medida en que depende de la estructura misma de las disposiciones constitucionales. Al mencionar tales factores, no pretendo afirmar que solo sean esos dos los que influyen, condicionan o determinan la teoría y la práctica de la interpretación constitucional. Hay ciertamente otros no menos relevantes, como el mismo contenido de las disposiciones constitucionales o las características y competencias que en cada caso posea el intérprete constitucional. Pero no me es posible tratar de todos ellos en esta oportunidad, por lo que he elegido efectuar algunas reflexiones sobre los dos mencionados. 2. Relevancia del concepto de Constitución para la interpretación constitucional. Está de moda hablar y escribir sobre neoconstitucionalismo. Ahora bien, ¿qué debemos entender de manera precisa por neoconstitucionalismo? Son varias las respuestas posibles. Las más interesantes para considerar ahora son las que mencionaré a continuación. En primer lugar, con neoconstitucionalismo cabe hacer referencia a un proceso de transformación de los ordenamientos o sistemas jurídicos que han tenido lugar en muchos países durante la segunda mitad del siglo XX. Este proceso consiste sobre todo en la superación de la concepción formal del Estado de Derecho y su sustitución por un Estado de Derecho rematerializado. Esto ha sido posible gracias a una comprensión de la Constitución como orden o sistema de valores que a su vez permite proyectarla sobre el derecho ordinario o infraconstitucional. Es lo que tuvo lugar en Alemania, en la Alemania de la segunda posguerra mundial, que es donde en rigor deben situarse los orígenes del neoconstitucionalismo. En segundo lugar, también se habla de neoconstitucionalismo para dar nombre a una teoría que trata de explicar o justificar el proceso de transformación a que hace referencia el primero de los usos señalados de la expresión. Finalmente, también se habla de neoconstitucionalismo para designar la ideología que propone una orientación determinada en ese proceso. Ha escrito Gustavo Zabrzelski que lo decisivo es lo presupuesto, más que lo opuesto. Podemos nosotros traducir el modo de mirar más que la realidad hacia la que se dirige la mirada. La verdad profunda de esta afirmación merece ser subrayada a propósito de nuestro tema, pues sucede que el neoconstitucionalismo no se ha impuesto en muchos países como consecuencia de transformaciones o cambios en la Constitución formal. Antes bien, cabe pensar en reformas o cambios constitucionales, incluso completos, que no terminan de producir una
constitucionalización plena del ordenamiento. Y al contrario, pueden tener lugar, y han tenido lugar, casos de constitucionalización del ordenamiento que no han sido consecuencia de un cambio en la Constitución formal. Ello solo se explica por lo decisivo, lo determinante, que es el cambio en la manera de concebir la Constitución. Dicho cambio tiene consecuencias de gran alcance, de las cuales no me es posible ocuparme ahora. La supremacía y el carácter normativo directo que se reconoce a las constituciones contemporáneas, unidos al nuevo modo de concebirlas, son la base para que la Constitución se proyecte sobre el derecho ordinario y se produzca el efecto de irradiación que suele llamarse constitucionalización de los ordenamientos o de los sistemas jurídicos, y que conduce a transformaciones decisivas en muchos planos, aunque ahora me referiré solo a aquellos más estrechamente relacionados con la interpretación, y que son al menos los siguientes. Ante todo, es necesario abandonar una concepción formalista de la validez jurídica. En un sistema constitucionalizado, el juicio o dictamen de la validez de una disposición jurídica cualquiera pasa a consistir, parcial pero decisivamente, en un juicio sobre la adecuación al orden de los valores constitucionales por parte de la disposición cuya validez se discute o se examina. Como subrayó hace casi un siglo Rudolf Schmidt, con escaso éxito en su día, este juicio no puede ser realizado siguiendo únicamente los métodos tradicionales de la interpretación jurídica que nos enseñaron Savigny y los pandectistas. En segundo lugar, se requiere sustituir, o al menos completar, los esquemas, procesos y métodos o recursos de la metodología jurídica tradicional con una teoría-metodología de la argumentación práctica general que puede seguir diversos modelos, pero que, en todo caso, está llamada a integrar el razonamiento jurídico en el marco del discurso práctico, como ha propuesto Robert Alexy con su tesis del caso especial. En tercer lugar, hay que relativizar la distinción analítica entre descubrimiento y justificación de la decisión jurídica, o más concretamente, de la decisión interpretativa. El contenido del derecho vigente se descubre en el mismo proceso de razonamiento práctico que constituye su justificación. Por último, en cuarto lugar, se requiere acudir al principio de proporcionalidad para determinar la aceptabilidad o constitucionalidad de actos y disposiciones que persiguen la realización de un determinado valor o bien jurídico, postergando la relevancia del material normativo en la interpretación de la Constitución. Las constituciones modernas se caracterizan, entre otros rasgos, por incluir diferentes tipos de preceptos, principalmente reglas y principios, pero también, a veces, valores simplemente mencionados o proclamados. El manejo interpretativo de tales preceptos difiere según se trate de uno o de otro tipo. Además, conviene hacer notar que las normas de carácter programático suelen tener una estructura de principios, pero su interpretación reviste ciertas peculiaridades adicionales. A continuación, ofreceré algunas consideraciones sobre la interpretación
de dos de los tipos de material normativo: valores y principios. La interpretación de disposiciones jurídicas que contienen la proclamación de valores. Algunas constituciones contemporáneas proclaman valores jurídicos. Por ejemplo, el artículo 1.1 de la Constitución Española de 1978 establece que España se constituye como un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y el artículo 1.1 de la Constitución alemana proclama que la dignidad humana es inviolable. Todos los poderes públicos tienen el deber de respetarla y protegerla. ¿Cómo puede manejarse en el plano práctico un valor que el constituyente se limita a proclamar sin mayores precisiones acerca de su significado, contenido, función o consecuencias? Alexi ha sugerido que valores y principios son, en realidad, dos modos de presentar lo mismo. El valor responde a una formulación axiológica del bien que el principio formula en términos deontológicos. Lo anterior puede ser aceptado, pero resuelve más bien poco o casi nada, lo mismo que en el caso de principios que remiten a un concepto o noción ética o metajurídica. En este sentido, resulta tan determinado, vago o ambiguo afirmar: 1. La libertad es un valor superior del orden jurídico, que vendría siendo la formulación axiológica, como afirmar: 2. La libertad debe garantizarse o protegerse, que sería la formulación deontológica. En ambos casos, el intérprete constitucional se encuentra con idénticos problemas. En primer lugar, necesita adoptar un concepto o noción de libertad o de dignidad, por ejemplo, entre los que están disponibles. Todos ellos, por cierto, fuera de los confines de lo jurídico, en el terreno de la siempre pantanosa moral social o en el de la filosofía. En segundo lugar, necesita determinar cómo se proyecta ese valor sobre las situaciones concretas, lo cual no se puede hacer mediante una deducción inmediata, ya que es preciso definir ámbitos fácticos y resolver cómo se han de combinar, jerarquizar o armonizar las exigencias de un determinado valor con las de los restantes. He dedicado algunos estudios, los ha dedicado el profesor Serna, yo a esta materia no me he dedicado en mi vida, a mostrar que la introducción de nociones como la de la dignidad humana en las disposiciones o normas constitucionales no transforma su condición de idea metajurídica y, más concretamente, de noción metapositiva. Antes bien, obliga al operador jurídico a trascender los límites formales de la norma para buscar un significado y dotar al concepto de sentido normativo. Más aún, si esto no se hace, el concepto no puede ser empleado en la práctica. Si se hace, el intérprete constitucional se sitúa en el plano de discurso que no es el del derecho, sino lo que cabe llamar, siguiendo a Alexi, el discurso práctico general e incluso un discurso de naturaleza eminentemente teorética, aunque de forma transitoria, ya que se orienta a regresar finalmente
al plano del problema jurídico práctico. La interpretación de principios. El enfoque de la cuestión de la interpretación de principios depende de cómo los comprendemos. Y el acierto en tal comprensión es decisivo para la corrección de la respuesta que aportemos a la mencionada cuestión. Desde el punto de vista del contenido, la concepción de los principios que juzgo más acertada es la propuesta por Francisco Laporta y seguida, entre otros, por Arnio. Ambos autores enfatizan que la diferencia esencial entre el principio y la regla se sitúa en que el principio es una norma de ought to be, que establece estados de cosas deseables sin prescribir ninguna acción específica para llegar a ellos, mientras que la regla se refiere a acciones, pudiendo por ello ser caracterizada como una norma de ought to do. En mi opinión, esto supone que el juez ha de aplicar una regla, tiene una idea más o menos clara de la acción que debe ser realizada, evitada o que se encuentra simplemente permitida. En cambio, el que se sitúa frente a un principio solo tiene una orientación, un punto de partida para su razonamiento. Punto de partida que en rigor es más bien un punto de llegada, es decir, un estado de cosas que se debe alcanzar o preservar mediante la decisión. A lo anterior debe añadirse que unos principios conviven dentro de un mismo texto legal o constitucional con otros principios que apuntan a estados de cosas que en determinados contextos prácticos aparecen como incompatibles con aquellos a los que obligan los primeros. La respuesta tradicional a esta cuestión es la ponderación o el balancing test. Esto es, una operación que consiste en sopesar los principios que entran en colisión para determinar cuál debe ser aplicado en el caso como si fuera una regla. Ponderar es, según Alexi, establecer una regla que determine las condiciones bajo las cuales un principio debe ser preferido a otro. En otros lugares he desarrollado una crítica detallada de este modo de proceder. A mi juicio, el juez que aplica un principio no debe ponderar en el sentido de aplicar alternativamente uno u otro de los principios que protagonizan la colisión dependiendo de las circunstancias, como propone Alexi, sino que su tarea ha de orientarse más bien a tratar de alcanzar un estado de cosas donde todos los principios en presencia alcancen su más alto grado de vigencia posible, puesto que todos ellos son vinculantes para él, para el juez. A favor de esto pueden ofrecerse múltiples razones. Baste señalar ahora que la aludida amortización es lo más coherente con la idea de optimización que para algunos, entre otros el propio Alexi, se sitúa en la naturaleza misma del principio jurídico. En todo caso, el enfoque que acabo de proponer comporta una tarea que puede considerarse propiamente como constructiva, arquitectónica en cierto sentido, pero no absolutamente libre o desprovista de vínculos para el juez. ¿Qué significa esto? El juez que ha de razonar con principios se asemeja a un arquitecto que ha recibido instrucciones más o menos precisas acerca de cuáles son los parámetros del edificio que debe diseñar.
el estado de cosas, pero con muy pocas indicaciones respecto del diseño concreto y de las peculiaridades del terreno sobre el que ha de edificar, que le vendrán suministradas por el caso concreto. Su tarea consistirá, por ello, en un auténtico razonamiento práctico, o si se quiere, en un doble razonamiento práctico. En primer lugar, hay un razonamiento práctico cuando el juez se aboca a extraer los contenidos implícitos en los valores y principios que debe tomar en cuenta, con independencia de que por su parte exista o no adhesión a tales valores o principios. En segundo lugar, un razonamiento práctico subsiguiente o paralelo acontece cuando el juez se aboca a inventar o diseñar el estado de cosas que armonice lo más posible los principios en presencia o en conflicto. Este segundo aspecto o tipo de razonamiento práctico se asemeja más al proceso de imaginación creadora que da origen a una obra de arte, al razonamiento constructivo o inventivo que al moral, aunque, en rigor, su espacio en el razonamiento judicial es significativamente menor que el del razonamiento que busca desarrollar el contenido de principios y valores, puesto que la tarea del juez en lo relativo a la solución del caso aparece fuertemente restringida por el principio de congruencia de la sentencia, sin que le sea posible generar como contenido de su decisión un estado de cosas diferentes al delimitado por los términos mismos del caso, en gran medida configurados por las partes. Las consideraciones anteriores guardan relación con el contenido de los principios. Si nos situamos ahora en el plano de la formulación lingüística, arribaremos a conclusiones muy similares. Desde el punto de vista lingüístico, todas las normas son susceptibles de ser inaplicadas o derrotadas. Neil McCormick ha escrito que cualquier formulación de disposiciones jurídicas por obra de la doctrina o de una argumentación forense, como parte de un conocimiento basado en un sistema experto, es presumiblemente derrotable bajo ciertas circunstancias. En la misma línea, Sartor sostiene respecto de la derrotabilidad que toda norma posee las características que Dworkin atribuye a los principios. Es inaplicable en una serie de circunstancias no predeterminadas en abstracto y permanece siendo válida aunque resulte contradicha por normas prevalentes en casos particulares. Arnio concluye que esto no significa que no exista diferencia alguna entre reglas y principios. Existe, pero ninguna por lo que respecta a la inaplicabilidad o derrotabilidad. Y cita la conclusión de Sartor al respecto. Por tanto, la distinción entre reglas y principios, si se funda sobre la derrotabilidad, no es una división entre categoría de normas con diferentes estructuras lógicas, sino, a lo sumo, una distinción empírica y una diferencia de grado, dependiendo del nivel de predominio de características que toda norma posee hasta cierto punto. Solo podemos decir que una norma es una regla en la medida que su antecedente contiene términos descriptivos precisos y que es un principio en cuanto su antecedente contiene términos imprecisos o valorativos y su prioridad es indeterminada. Arnio incluso va más allá y añade también que algunas reglas son imprecisas y que esa falta de precisión puede en ocasiones
pero no siempre, exigir ponderación. En definitiva, a su juicio, desde el punto de vista lingüístico, la diferencia es exactamente una diferencia de grado, no cualitativa. Esto puede advertirse fácilmente si se clasifican las normas jurídicas en una escala donde una regla típica se sitúe en un extremo y un principio típico en el otro, quedando en medio algunas formas mixtas. Dos palabras sobre la interpretación de disposiciones constitucionales que tienen estructura de reglas. Puede pensarse, una vez transitado el difícil terreno de los principios y de los valores, que al entrar en el campo de las reglas nos encontramos en un lugar más cómodo. Sin embargo, Arnio nos ha demostrado cómo la distinción radical entre reglas y principios no hace justicia a la realidad de los modernos sistemas jurídicos. Así, además de los principios puros y las reglas puras, es también posible encontrar en nuestros textos constitucionales y legales muchas disposiciones que parecen encontrarse a mitad de camino. En relación con esta clasificación, afirma que la distinción entre reglas y principios es sólo una cuestión de grado de generalidad y, por otra parte, no hay fronteras sencillas y claras entre los subgrupos que forman cuatro posibles categorías: reglas puras, reglas que parecen principios, principios que parecen reglas y principios puros. Por el contrario, la aplicabilidad de una norma se distribuya progresivamente en un segmento al siguiente, Una norma puede, en consecuencia, ser más una regla que se asemeja a un principio que un principio que se asemeja a una regla y viceversa. Si se acepta esto, debemos entonces concluir que también las reglas constitucionales pueden acabar planteando problemas interpretativos semejantes a los que ofrecen los principios. 4. De lo expuesto se desprende, según creo, la doble afirmación que constituía mi propósito para el día de hoy. En primer lugar, que la interpretación constitucional depende, entre otros factores, de un elemento objetivo constituido por la concepción de la Constitución que posea el intérprete constitucional. Obviamente, esa concepción es susceptible de transformarse en un elemento objetivo, lo cual sucede cuando pasa a formar parte de la propia jurisprudencia constitucional o de la tradición o práctica constitucional compartida en un determinado orden jurídico. En segundo lugar, que la interpretación constitucional está fuertemente condicionada por un factor de naturaleza objetiva, a saber, el tipo de precepto o de disposición que haya de ser interpretado. Además, es posible concluir que la interpretación constitucional en un modelo que incorpore principios y valores no puede limitarse a los métodos y técnicas proporcionados por la metodología jurídica tradicional. En ese tipo de sistemas, el juez constitucional está, como el Hércules de Dworkin, abocado a la filosofía. Su opción inevitable es entre la filosofía o una suerte de alquimia que en realidad no esconderá sino la pura arbitrariedad. Muchas gracias. Para más información, visite nuestra página web www.funcionjudicial.gov.es o visite nuestras redes sociales.